¿Cuántos recordamos las clases que recibíamos en la escuela dominical cuando estábamos en el salón de párvulos? Todavía me acuerdo solo del coro de una de las canciones que cantábamos con tanto gusto en esas clases. Fueron tiempos extraordinarios en donde se ha cumplido el proverbio que habla acerca de la instrucción de los niños y que esa semilla bendecirá la vida de aquellos que la hayan recibido con gozo en el corazón, porque producirá fruto de mucho valor y significado. Recuerdo también a mis maestros, una tía muy querida que impartía cada clase con una pasión singular y mucho amor. También recuerdo la manera en la que nos hacía recordar las enseñanzas, pues después de las clases, ya cuando estábamos en nuestras casas, meditaba la palabra y en lo que había escuchado, y eso reafirmaba la clase y me hacía disfrutar y recordar las participaciones que teníamos, pues eran clases muy dinámicas y que nos mantenían expectantes y listos para aprender. Más tarde, cuando ya dejamos de ser estudiantes y comenzamos a hacer nuestros pininos como maestros, las horas que dedicábamos a preparar el material, a despegar las figuras que utilizábamos para el franelógrafo, la escenografía, ver la manera en la que los niños recibían la palabra era muy gratificante y nos impulsaba a ser cada día más excelentes. Pasaron años y vinieron otras técnicas de enseñanza. Las clases de cada día, las lecciones objetivas, era emocionante estar preparando los experimentos, colorear las láminas, tiempos de gran aprendizaje para nosotros como educadores, porque antes de dar la clase a los pequeños, teníamos que preguntarnos a nosotros mismos si estábamos aplicando esa enseñanza en nuestras vidas. Están en oración, pidiendo a Dios su respaldo para poder conectar con los niños, siempre con la finalidad de que la palabra de Dios fuera sembrada en sus corazones. Con el correr del tiempo, siguieron cambiando las estrategias de enseñanza y vinieron tiempos en los que nos convertimos en actores. Esas obras en donde los niños también se subían junto con nosotros al arca de Noé, a la balsa en donde venían los discípulos de Jesús y sintieron temor al ver las grandes olas que querían comerse la embarcación. La historia cuando Abraham fue obediente a Dios y subió al monte para ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio. Ver las caras de los niños recibir la palabra con tanta hambre y poder ministrarlos, porque además preparábamos alabanza y adoración especial para ellos. Fue un equipo muy comprometido con la enseñanza y pienso que como equipo fuimos los más bendecidos, porque esa experiencia ha quedado grabada en todos aquellos que fuimos parte de esa época dorada del ministerio de niños. Pero teníamos una referencia muy destacada, porque el mismo Jesucristo impactó nuestras vidas al enseñarnos la manera en la que Él mismo ministraba a las multitudes durante los 3 años que duró su ministerio en la tierra. Una manera significativa y funcional, porque lo que oía la gente era algo que podía poner en práctica. Eran enseñanzas sencillas, pero llenas de poder. Fue por medio de parábolas que Jesús enseñó al pueblo. Estas se conocen como narraciones que encierran una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de forma comparativa. La parábola es un relato religioso corto que es fácil de comprender y brinda una verdad espiritual que se basa en hechos u observaciones creíbles de la naturaleza,
teniendo la mayoría de estos elementos de la vida cotidiana. Y por medio de este método es que Jesús impactó la vida de las personas de esa época y sigue bendiciendo hoy en día nuestras vidas con sus sabias enseñanzas. ¿Cuántos recordamos la parábola del sembrador? Es una de las parábolas que nos hace recapacitar y determinar el tipo de tierra que tenemos en nuestro corazón para que su palabra pueda dar fruto. Y en esta enseñanza, de manera clara, sencilla y contundente, nos hace darnos cuenta de los tipos de tierra en la que puede caer la semilla de la palabra de Dios. Algo que notamos en esta parábola es que Jesús les dice a los oyentes que pusieran atención al ejemplo del sembrador e inicia diciendo que algunos escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden, y estos son como las semillas que caen junto al camino. Hay otros que las semillas caen entre las piedras y representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con gran alegría. Pero como no lo entienden muy bien, su alegría dura muy poco, pues cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Luego, están las semillas que caen entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Y finalmente están las semillas que caen en buena tierra, las cuales representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. ¿Verdad que la enseñanza es clara y no es difícil de entender? Lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta qué tipo de tierra es la que tenemos en nuestro corazón. ¿Es como la que está en el camino? ¿Es como la que está en terreno pedregoso? ¿Es como la que tiene muchos espinos? ¿O nuestro corazón tiene buena tierra? Mateo, capítulo 13, verso 8, es una muestra de la forma en la que Jesús enseñaba a las multitudes, pero sigue siendo vigente esa manera hoy en día. ¿Haremos lo que sea necesario para trabajar la tierra de nuestro corazón? ¿Quitaremos las piedras y los espinos que obstaculizan que la semilla de la palabra dé fruto abundante? ¿Pondremos toda nuestra disposición y atención para entender la palabra y ponerla en práctica para no ser de la tierra que forma parte de los caminos? ¿O seremos buena tierra para que pueda cumplirse el siguiente verso de la palabra de Dios que tanto anhela nuestro Padre, sea una vivencia en cada uno de sus hijos? Escuchemos. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Te invito a dar like y a suscribirte y además te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.